Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Vale, venga, pues en el capítulo de hoy de Viajando Simple os quiero hablar sobre ser autónomo viajando en furgoneta, sobre todo el tema del agua, del gas y la electricidad. Yo creo que son un poco los tres pilares más importantes por los que no nos sentimos autónomos, ¿no? Por los que necesitamos buscar cosas para subsistir un poquito, ¿no? Y bueno, quiero aprovechar para decir que estos días han sido unos días curiosos porque he salido entrevistado en varios sitios en YouTube, la verdad. Bueno, más que entrevistado, me hicieron un pequeño documental, una serie de documentales que van a empezar Dani y Laura en su proyecto En el Camino. Y bueno, el primer episodio pues salgo yo, sale un poco mi historia y bueno, todo el mundo me está diciendo que ha salido muy inspirador y muy motivador. La verdad es que la calidad del vídeo es impresionante, ellos son muy profesionales de esto, así que nada, echarle un vistazo. Porque nada, es muy interesante. Y además, pues también salió en un vídeo de Furgo en Ruta, de mis amigos que ya les entrevisté en el podcast de Cómo Traviajar, donde hablábamos de ser felices viajando, el capítulo 33, si no me equivoco. Pero vamos, que en su canal de YouTube pues hay un vídeo bastante guay cuando yo estuve con ellos ahí pasando un par de días que me trataron como un rey. Y recientemente ha salido un van tour en el canal de Nate Murphy, que es un chico inglés que bueno, pues le conocí en Lleida, estuve un par de días con él y bueno, con más gente. La verdad es que estuvo muy guay y grabaron mi furgoneta a fondo y ha quedado también un vídeo muy chulo, así que nada, no os vais a aburrir de mí en todos los idiomas y todos los formatos. Y luego también además que ha salido un podcast muy importante en Cómo Traviajar, que es el podcast donde hablo de Pia. Pia es la chica, la asistente virtual que me ayuda con un montón de tareas de Cómo Traviajar, de Viajando Simple y todo el resto de cosas que estoy metido también, sobre todo en redes sociales. Pero vamos, ella participa también en este podcast, así que si queréis conocer toda la historia de los asistentes virtuales, de cómo a mí me parece un trabajo genial para poder vivir viajando, para trabajar a través de internet y bueno, pues luego también en todo lo que me ayuda a Pia, ¿no? Que por eso estoy metido en tantos fregados últimamente. Y bueno, venga, vamos al capítulo, vamos a hablar sobre la autonomía, vamos a hablar sobre cómo poder ser más autónomos, ¿no? Porque al final, si estás continuamente yendo a por agua, gas, pues no es ningún problema, pero no queremos estar en el paraíso en medio de la nada y tenerte que mover cada 2 días a por esto. No he metido el tema de la comida porque yo creo que simplemente diciendo que teniendo un buen frigorífico ya con eso salvamos bastante tiempo, ¿no? 2 semanas puedes aguantar sin hacer la compra, así que eso igual no es tanto problema. Pero quiero hablar de mis experiencias y los aprendizajes que he tenido con esos 3 puntos: agua, gas y electricidad. Y bueno, también aprovechar para decir que este podcast es un podcast patrocinado. Estoy muy contento de estar patrocinado por DSP Camper, que bueno, de la experiencia de DSP Solar, pues ha nacido esto de DSP Camper. Ellos te facilitan pues toda la solución de energía adecuada para tu furgoneta camper, autocaravana, embarcación o cualquier proyecto del estilo. Tienen placas solares, baterías de gel, AGM, litio, cualquier elemento de control de la energía, electrónica. Y además que son distribuidor oficial de Victron Energy, que probablemente ya la conozcáis, esta marca que es muy buena, es la marca de referencia en Europa, da 5 años de garantía en sus equipos y bueno, DSP Camper tienen unos precios especiales para profesionales, eso que lo sepáis, y dan asesoramiento y apoyo técnico gratuito a todos sus clientes, tanto profesionales como particulares. Así que nada, contactar con DSP Camper, que os dejaré en la descripción su correo electrónico, o les podéis visitar también en su página web, distribucionessolares.es. Y nada, vamos a aprovechar la electricidad gratis que nos ofrece el sol, ¿no? Y bueno, que además que si vais de parte de Viajando Simple, hacérselo saber porque os harán un descuentillo de un 5% sobre cualquier producto que tengan en su web. Dicho esto y agradecido a DSP Camper por apoyar este episodio, pues venga, os voy a empezar yo creo hablando del agua. Bueno, el tema del agua, yo siempre digo, ¿no? Voy a hablar de mi caso, que en mi caso es que soy una persona que me ducho cada 2-3 días, dependiendo si es verano o invierno, que no suelo pisar mucho las ciudades, entonces me gusta no tener muchos problemas, no estar dependiendo todo el rato de buscar agua
en mis primeras furgonetas iba con una garrafa de 10 litros que usaba para limpiar un poquito los platos, para beber agua, y tenía que estar constantemente buscando agua. Luego ya fui un poquito a más, luego me compré la ducha solar que tenía otros 10 litros, entonces me podía duchar además de utilizar el agua para beber y para los platos, pero ya os digo, eran pequeñas escapadas. Pero según viajaba más, pues tenía un poquito más de agua, ¿no? Hasta esta última furgoneta, que fue muy gracioso, como empecé con 20 litros, yo diciendo, 20 litros ya, con esto ya tengo bastante. E incluso el mueble lo hice pensando en meter ese bidón de 20 litros que ya había comprado previamente. Y bueno, pues en el momento que empecé a viajar en 2018, además no empecé a viajar solo, que esto no lo he dicho mucho, pero empecé a viajar con mi expareja y bueno, pues enseguida me di cuenta de que 20 litros era un chiste. O sea, si nos duchábamos ese día ya teníamos que ir a por agua al día siguiente, no nos duraba ni 24 horas, era verano también, así que nada, un cachondeo. Y entonces yo creo que a la semana o así compré otro bidón de 20 litros que lo dejaba ahí en una esquinita, que me acuerdo que era un rollo porque perdía agua, era un infierno. Lo compré en un Carrefour, si no recuerdo mal, en Francia, que es por donde empecé a viajar. Vamos, 40 litros ya estaba bien, sobre todo para mí solo, porque yo seguí viajando solo. Y bueno, decir que ese agua yo lo utilizo para fregar los platos. Ahora tengo fregadero, entonces gasto muchísima más agua que cuando no tenía fregadero. Lo dicho, me ducho cada 2-3 días con el agua que tengo en la furgoneta. Y bueno, pues eso, empecé los primeros creo que 6 meses viajando con 40 litros de agua. Me duraban más o menos unos 4 días. Bueno, no está mal, pero vamos, 4 días, pues yo podía estar 4 días en un sitio, entonces tenerme que mover a por agua pues me da un poquito de rabia. Entonces así fue como yo creo que a los 6 meses pues me compré un tercer bidón de agua, ¿no? Y ya iba con 60 litros. Ahí ya fue un cambio brutal, la verdad es que una independencia un poco del agua para mí muy muy importante. Me acuerdo de un amigo que me decía, bueno, sí, seguramente dentro de poco te vuelvas a comprar otro y así ya viajes con 80. Y yo, no sé por qué me da que no. Y efectivamente me he quedado en 60 litros. Para mí, para una persona que se ducha lo que os he dicho y tal, y que cocino bastante, porque claro, el cocinar bastante quiere decir que friegas muchos cacharros, sobre todo yo que me lío y hago un poco de todo y utilizo muchas cosas. Alguien que no cocina, pues seguramente gaste la mitad de agua. De verdad que fregando los platos es una pasada, por lo menos el agua que gasto yo. Así que nada, eso me he quedado con 60 litros y esos son 3 bidones de 20 litros y lo que hago es ir cambiándolos, ¿no? Lo saco, meto el nuevo y así. Entonces cada vez que me encuentro una fuente, pues relleno agua y si ya normalmente cuando ya he puesto el último bidón ya empiezo a pensar en, oye, pues tengo que ir a buscar agua, pues mañana o lo que sea, ¿no? Tampoco me vuelvo muy loco, pero sí que es muy raro el día que me quede sin agua. Soy bastante precavido, yo creo, en ese aspecto porque me da bastante rabia. Y lo bueno es que, sobre todo en Europa, agua te puedes encontrar en cualquier sitio, sobre todo en muchos países, en gasolineras. Y luego yo cuando veo que en las gasolineras son de pago, como aquí en Cataluña, por ejemplo, o como en Alemania, que no hay agua en las gasolineras, pues suelo ir directamente a cementerios, que ya sabéis que es un sitio que me encanta, muy tranquilo, muy bonito normalmente, y tienen agua. Y luego también, pues esto ya lo he hablado más de una vez, pero yo soy muy fan de los bidones en vez de tener un depósito fijo, por el simple hecho de que, pues mira, el caso del cementerio, ¿no? Yo no puedo meter la furgoneta dentro del cementerio y aparcar al lado de la fuente para enchufar una manguera y meterlo a la furgoneta. En cambio, sí puedo entrar con un bidón que no es muy grande tampoco, 20 litros. No recomiendo tener bidones más grandes, a menos que seáis incluso más musculosos que yo, tipo que cachondeo. Pero eso, que yo creo que 20 litros es buen número buena cantidad de agua para poderla llevar sin que sea súper pesado para cualquier persona. Entonces yo me puedo meter en el cementerio, relleno, voy a la furgo, cojo otro bidón y así hago 3 viajes y ya está. Yo estoy encantado con los bidones, de verdad, ¿eh? No me hace falta eso, pues conectores para según qué tipo de grifo, mangueras. Eso lo tuve en la furgoneta en la que vivía en Australia y era un rollo, y muchas veces pues teníamos que hacerlo con un embudo, por eso, pues porque había una fuente, entonces rellenábamos una garrafa de 5 litros y íbamos así cargando. También era un rollo.
la gran mayoría lo hace, así que entiendo que yo soy el raro en esto y que lo ideal es tener un depósito fijo. Para mí, no. Yo os explico, ya sabéis, como siempre, mis casos, mis experiencias y tal. Luego también que creo que es un poquito más sencillo, que no hay que homologar. Venga, yo creo que voy a empezar a hablar con el gas. Además es un cambio que voy a hacer ahora para mí bastante importante. Yo en casi todas las furgonetas, ya sabéis que he tenido 6, he tenido el típico camping gas de Decathlon que vale 20 euros, que funciona con unos cartuchos desechables que te pueden costar, pues en Decathlon son unos 2,5 euros. En tiendas de caravaning te puede costar 4,5 euros. En países como Alemania también son súper caros. Pero yo lo que he encontrado es que la mejor forma es comprarlos a través de internet, comprar un buen pack, un pack de 28 o algo así, y entonces te salen muchísimo más baratos. Pues desde 1,5 € yo creo que estaba comprando más o menos. Entonces de precio la verdad es que salen muy bien, pero son bastante horribles para el medio ambiente, ¿no? Y luego estamos aquí hablando de la autonomía, pues el hecho de tener que ir a buscar esos cartuchos, de guardar los cartuchos, porque claro, 28 ya te ocupan bastante espacio, pero alguna vez he llegado a comprar 50 cuando me fui a Noruega. Tenía mucho miedo de lo caro que iba a ser Noruega y me fui con muchos cartuchos, pero vamos, sí, pues eso, lo que quería era eso, ser autónomo y no tener que buscar y comprar allí cartuchos que seguramente no serían nada baratos. Entonces me fui con un buen arsenal. Y eso, la mayoría de veces he tenido eso, pero sí que en la furgoneta, también en la que nombraba antes, la que llamábamos Donovan, una Ford Econovan del año 87, en la que vivimos en Australia, pues en esa furgoneta teníamos una cocina integrada. Era la primera vez que yo tenía una cocina integrada y funcionaba con unas bombonas pequeñas, entre comillas, no sé si eran 6 kilos, 8 kilos, no lo sé ahora, la verdad. Era mucho más pequeña que una de butano normal de estas grandes de casa, que mucha gente pone en su furgoneta, algo como intermedio. Y allí, bueno, pues sí que tuvimos algún problema, que luego la fuimos a cambiar y nos decían que ese tamaño ya que no se hacía, que no sé qué, y nos acabaron dando una más pequeña. Y bueno, eso también, el problema que tuve alguna vez es estar cocinando. Me acuerdo, además no sé por qué, me acuerdo muy bien de esto, estar hablando con mi hermana y diciendo, no, estoy cocinando ahora pasta, tengo el agua hirviendo y me he quedado sin gas. Y efectivamente, y claro, es una faena eso, quedarte a media comida sin gas, porque claro, no puedes hacer nada. Tienes que tener como una segunda opción que mucha gente tiene, ¿no? Como un camping gas de estos de 19 euros. Pero bueno, yo cuando empecé a hacer esta furgoneta, la Volkswagen T4, pues yo quería tener una cocina, no dos. No una por si acaso, o una para cuando vaya a cocinar fuera. No, yo quería tener solo una. Entonces dije, bueno, pues creo que lo más versátil es esta cocina de camping gas, vamos, como las que he usado de 20 euros, de cartuchos desechables y tal. Pero con el paso del tiempo, bueno, sí, esto no lo voy a meter aquí, pero se me han estropeado varias porque les doy mucho tute, la verdad. Ahora tengo creo que el tercer camping gas de estos en 2 años y medio. Uno cogió fuego y así, creo que ya lo conté en el episodio donde hablaba de cocinar en furgoneta. Pero vamos, que he estado muy contento, pero son bastante horribles para el medio ambiente, ¿no? Algo que se supone que está hecho con producto reciclado, estos cartuchos, pero no se pueden reciclar. Un poco raro todo. Y bueno, eso para mí es un poco lo peor. Y luego además, pues el hecho de que yo siempre los compro online, entonces viajando es un poco rollo, porque además el gas no te lo van a mandar a ningún sitio. Yo me acuerdo, pues lo mandaba a Berlín, a casa de un amigo, o cuando volvía por Navidad, después volvía y compraba un montón, lo enviaba a casa de mi padre o lo que fuese. Pero eso no es lo más cómodo. Entonces llevaba tiempo que quería cambiar a una cocina fija, entre comillas, con una botella de gas recargable o rellenable, ¿no? Y el caso es que llevaba mucho tiempo buscando, pero no había nada que me convenciese, nada. Y pues para cuando ya elegí lo que iba a comprar, pues me di cuenta que todavía tenía un montón de cartuchos, entonces pues la he comprado, ahora mismo la tengo aquí conmigo. Igual para cuando escucháis este podcast ya la he instalado. Y es una cocina muy parecida es de un fuego también, es de marca Orbegozo, es un poco más grande, con bastante mejor calidad y funciona con una manguera y enchufa una botella de gas. Entonces, si echáis un vistazo en mi Instagram, en @viajandosimple, seguro que tengo ya fotos de la instalación, porque creo que me quedan 2 cartuchos ahora mismo del camping gas. Entonces,
¿Qué problemas voy a tener aquí o qué ventajas con el tema del gas? Vale, bueno, ya he comprado 2 botellas. Compré 2 botellas por Wallapop de segunda mano, vacías. Una creo que está medio vacía y otra estaba vacía. Entonces fui con la vacía a una ferretería porque ya la tenía fichado y sabía que me hacían el cambio de botella. Entonces fui y lo que te hacen es, no te lo suelen rellenar. Normalmente te dan una botella nueva, bueno, nueva, usada, pero con gas dentro y se quedan con la tuya. Y si no recuerdo mal, me cobraron unos 20 euros. Y las botellas esas las venden por 30, ¿vale? Pero como yo no necesitaba una nueva, yo iba con la mía, pues solo me cobraron 20 euros por el cambio. Y yo en Wallapop creo que pagué como 10 euros por cada botella, o sea que me ahorré 20 euros por botella. Además que claro, tú te puedes comprar una nueva y luego la vas a cambiar y te la cambia por una viejísima, oxidada y tal, o sea que... estas botellas son de 2 kilos, o 3 kilos, perdona, 2,80 o algo así. Y haciendo cálculos, con lo que yo cocino, creo que me deberían de durar como un mes, más o menos. Los cartuchos de gas, ahora mismo no me acuerdo cuántos estaba gastando, creo que unos 10 cartuchos. Sí, creo que me duran una media de 3 días, más o menos. O sea que unos 3 cartuchos al día, unos 10 cartuchos al mes. Sí, así que estas botellas de 2 kilos con 8 me deberían de durar pues algo más de 2 meses. Ya iremos viendo y me imagino que igual hago algún podcast más adelante específico de esto. Pero vamos, que me lío. Este tipo de botellas se pueden intercambiar normalmente, por lo que he aprendido, porque ya os digo que esto en Europa por lo menos es bastante nuevo para mí. Se puede hacerlo en ferreterías, en campings, en puertos, porque los barcos también suelen tener este tipo de cartuchos. Eso suele ser lo más habitual. Luego pues me han dicho que en Decathlon a veces y tal, pero vamos, yo he preguntado alguna vez y no las tienen. En las gasolineras no suelen tener este tipo de botellas de gas, suelen tener las más grandes y por eso también yo creo que hay mucha gente que hace la instalación de botella de gas grande, la de butano, la típica de casa y bueno, no sé cuántos kilos son, pero vamos, eso sé que te duran un montón de meses. Entonces, desde el punto de vista de la autonomía es genial, pero buah, es un trasto enorme, yo no sabría dónde meterlo. Aquí ya me ha costado un poco meter la pequeñita. Ah, bueno, no lo he dicho, he comprado 2, porque así cuando me quedo sin gas en una, pues tengo la otra. Es como que siempre tengo un recambio y no me va a pasar eso de quedarme a media cocción sin gas. Estas botellas creo que se pueden encontrar por toda Europa. Lo que suele cambiar es creo que el regulador o... Estas botellas se pueden encontrar por casi toda Europa. Sé que suele haber problemas cuando te la tienen que rellenar, ¿no? Como las botellas de butano grandes. En esto no estoy muy puesto, así que tampoco me hagáis muchísimo caso. Pero sí, sé que casi en cada país de Europa es un coñazo, pero tienen un regulador para poder recargar la bombona de gas, ¿no? Entonces lo ideal es tener varios de esos adaptadores para todos los países y así un poco pues te olvidas. Pero sí es algo que a mucha gente le da un poco de quebraderos de cabeza, sin más, para que lo sepáis. Y bueno, creo que ya vamos a cerrar con el gas, que veo que me estoy enrollando con este podcast, como no. Y nada, vamos a hablar de la electricidad, que yo creo que es un poco lo más interesante de este podcast. Y bueno, también pues por lo que va a patrocinar DSP Camper, que espero traeros a Gustavo aquí al episodio para hablar más de bueno, pues sí, de baterías, de placas solares y bueno, a ver si conseguimos hacer algo juntos más adelante. Os voy a hablar de mi experiencia, ¿no? En la mayoría de furgonetas yo no he tenido segunda batería, he tenido solo una batería en la que sin mucho problema he podido cargar el móvil, he podido tener enchufadas luces por USB a la batería principal del vehículo. Eso no es lo ideal, pero si vas a consumir muy poco, pues oye, no debería de ser tampoco un problema si la batería es más o menos nueva y demás. Así que vamos, que una batería secundaria yo creo que no es obligatorio para todo el mundo. Si ya tienes un frigorífico de compresor que va enchufado a la batería, pues entonces sí. Si trabajas con el ordenador, pues entonces sí. Si tienes una bomba de agua, pues entonces sí. O por lo menos viene muy bien. Yo, como os digo, en las anteriores furgonetas tenía neveras donde metía hielo y solo necesitaba un poquito de luz a la noche, LED, que no consumen nada, incluso lo puedes tener a pilas o de cargar por USB, que bueno, además tenéis, no sé si conocéis la empresa Light for Humanity, es una empresa que me encanta, que tienen unas luces solares pequeñitas, una power bank, una batería auxiliar también pequeña que tiene una placa solar, entonces todo esto se recarga con el sol y luego tienes luz, porque la powerbank también da luz,
y la pequeña lucecita pues da un montón de luz también. Y lo mejor de esta empresa, que a mí me encanta, es que por cada compra que tú haces ellos envían una luz solar de estas pequeñitas al Amazonas, que es una locura, pero ellos ahí utilizan mucho queroseno para la iluminación y bueno, pues es horrible para el medio ambiente esto, ¿no? Entonces, si queréis echar un vistazo, Light for Humanity, y además usando el código Viajando Simple tenéis un descuento de un 10%. Pero vamos, eso, que tienes un montón de opciones, la verdad, para esto. En mi caso, en esta última furgoneta, que sabía que iba a trabajar, que sabía que iba a necesitar un buen frigorífico, bueno, no necesitar, porque no, estoy mintiendo, no lo necesito, pero sí que pues me quería permitir este lujo, que sinceramente es lo más caro que hay en la furgoneta, ¿eh? El frigorífico, que me costó 300 euros, me dolió un montón, pero estoy encantado. Pero vamos, estas pequeñas cosas hacen ya pues que tener una segunda batería me venga muy bien. Y yo empecé a viajar en 2018 simplemente con una segunda batería que está enchufada a la batería principal, bueno, al alternador, y lo que hace es que se carga mientras conduzco. No tenía placa solar. Entonces, bueno, yo empecé a viajar bastante rápido. Vivía en la furgoneta, como creo que ya sabéis, y en principio no necesitaba mucha electricidad, así que notaba pues que al segundo día parado sin moverme, pues ya el voltaje bajaba, entonces pues ya para no estropear la batería, porque las baterías que tengo son de AGM o de gel, y lo ideal es que no bajen del 50%, entonces pues sí que tenía que conducir bastante, pero como era la idea, ¿no? Conducir y conocer sitios, pues no tenía muchos problemas. Pero sí que con el paso del tiempo cada vez conduzco menos, estoy más tiempo parado en los sitios, entonces ya sí que empecé a darle vueltas a la instalación de una placa solar. Yo ya había dejado, cuando campericé la furgoneta, la instalación o los cables un poquito preparados. Y bueno, pues así fue como a finales de 2018 hice una instalación solar muy sencillita, una placa de 100 vatios flexible, pegada al techo, que no es lo ideal es que haya un poco de aire, digamos, entre la placa y el techo, pero como también mi techo no es plano, digamos que tiene debajo como unas entradas, entonces entra por ahí aire, y luego también que yo no estoy en Sevilla en verano o en Andalucía en verano, entonces estoy en sitios en verano, intento estar más por el norte, así que tampoco tengo mucho calor, tampoco es tan malo, pero vamos, que sepáis que es lo ideal. Entonces eso, a final de 2018 hice esta instalación y en enero me fui al Algarve, donde sí, hace mucho sol. Lo que pasa es que también en invierno el sol no sube mucho, entonces pues las placas solares no son tan efectivas como en verano. Pero bueno, yo estaba muy feliz porque me daba cuenta de que si aparcaba al sol, ese día no descargaba mi batería. También tengo que decir que no la recargaba. Si yo, por ejemplo, aparcaba y tenía la batería al 60%, ese día y yo no me movía, a la mañana del día siguiente seguía teniendo la batería al 60%, aunque hubiese cargado el ordenador pues un par de veces, aunque el frigorífico hubiese funcionado, pero no recargaba. Pero vamos, yo estaba muy feliz porque pues, si hacía sol me podía quedar ahí parado sin ningún problema. Era una gozada. La verdad es que fue un cambio brutal. Así que nada, yo lo recomiendo a todo el mundo, ¿eh? Lo que pasa es que sí que con el tiempo, eso ya os digo que era a principios de 2019, han pasado 2 años prácticamente desde entonces, y ahora que todavía viajo más lento, que me gusta estar en un sitio sin moverme un mes, y bueno, pues aquí ya me han empezado un poco los problemas, entre comillas, que es tan fácil como, oye, pues si yo quiero estar parado, pero no hay sol, pues con el uso que yo le estoy dando, mi batería se va descargando, y aunque haga sol, pues no la recargo, sino que ese día la mantengo, si sigo usando el ordenador y la nevera. Entonces, por eso, pues cuando estoy mucho tiempo parado en un sitio, pues apago la nevera y compro hielos, voy a un bar, si es que están abiertos, a recargar el ordenador, pues ese tipo de cosas para no hacer uso energético. Y luego también la pega suele ser cuando estoy en sitios donde hace muchísimo sol, mucho calor y no quiero estar al sol, quiero dejar la furgoneta a la sombra. Pues eso también es un poco una faena. Vamos, en resumen, que si lo volviese a hacer, no pondría una placa solar tan pequeña de 100 vatios para mi consumo energético, pondría más, tampoco muchísimo más, pero sí mínimo 200 vatios. Lo malo es que mi furgoneta, con la placa de 100 vatios, es muy discreta, no se nota desde fuera. En cambio, si pusiese una placa no flexible y más grande, ya se notaría desde fuera, y eso es lo que no me acaba de
de convencer, pero bueno, veremos a ver qué acabo haciendo. Porque lo malo es que como el techo es como muy curvo, si podéis ir a echar un vistazo a las fotos de mi furgoneta, pues no tenía muchas posibilidades de poner una placa más grande tampoco. Entonces, no sé, a ver si hablo con Gustavo de DSP Camper y buscamos alguna solución para un futuro. Que igual lo dejo así, no lo sé, veremos. Luego también hay un tema muy interesante que es el tema de las baterías de litio, que cargan mucho más rápido y tal, que es una buena inversión, pero bueno, habría que verlo. Porque también lo que me pasa es que yo no conduzco mucho. Ahora mismo estoy en Barcelona y, por ejemplo, pues sí, me muevo por la ciudad, pero si conduzco 20 minutos, media hora. Entonces con eso no me da tiempo a recargar mucho la batería con estas baterías de AGM o de gel. Entonces sí, vamos, resumiendo que voy un poquito justo. Así que nada, si estáis con dudas, lo ideal es que contactéis con DSP Camper, que tenéis el email en la descripción, y le preguntéis a Gustavo, con el que habléis, pues que a ver qué tipo de instalación necesitáis para vuestro uso, ¿no? Le podéis decir, oye, pues tengo un ordenador que consume un montón, tengo un frigorífico tal, que consume tantos amperios hora, pues lo que sea, y seguramente pues os dirá un poquito más o menos qué es lo que necesitáis. Y nada más, me dejo de chapas, que creo que ya ha salido un podcast bastante largo esta vez. Espero que os haya gustado, os haya entretenido un poquito mis experiencias. Como digo, esto no es para todo el mundo, todo lo que yo hablo, yo viajo solo, hago este consumo de agua, de gas y de electricidad, pero todos somos diferentes, ¿no? Que eso es lo bonito de esta vida. Y nada, animaros a todo el mundo, que compartáis este episodio por las redes sociales, que ya sabéis que me ayuda, pero un montón. Y bueno, sobre todo lo que me ayuda es que apoyéis mis podcasts en Patreon, donde estoy creando un montón de contenido exclusivo, como vídeos, como podcasts mucho más personales. No me voy a poner a contar de qué he hablado, porque he hablado de cosas sí, interesantes. Y bueno, comparto también mis mejores lugares para aparcar la furgoneta por toda Europa, comparto capítulos de mi nuevo libro. Así que nada, que os dejo los enlaces también a mi libro, Cómo vivir y viajar en furgoneta, en la descripción del programa, junto a DSP Camper y Patreon. Y nada, que nos escuchamos dentro de un par de semanas, pero que sepáis que tenéis los podcasts de Cómo Traviajar todos los lunes, donde intento enseñar cómo vivir viajando es más fácil y más barato de lo que parece. Mando un abrazo fuerte desde Barcelona. ¡Chao!